Por sus frutos lo conoceréis, porque un buen árbol da buenos frutos. Así el hombre bueno de su corazón puede sacar buenas cosas. Porque de un agua de fuente amarga no puede brotar agua dulce. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta mañana en nombre de la comunidad Generación Cristo. Un grupo de amigos, un grupo de hermanos sedientos y necesitados de Dios con la misión de entender y profundizar cada día más lo que realmente el Señor Jesús y las Escrituras nos dejaron como propósitos. Estábamos tratando de definir y responder algunas preguntas. ¿Cómo nos conocemos nosotros? Nosotros somos el evangelio cognitivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos esforzamos por no dejar todo a la fe del carbonero y a la emoción. Nos emocionamos cuando entendemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque entendimos que el principal mandamiento nos indica que debemos amar a Dios con la inteligencia y con la mente. Y nos hemos dado cuenta que el Señor Jesús, en todos sus apartes, cuando nos daba enseñanzas, Él quería expandir nuestro pensamiento. Dice, miren las aves, miren los nubarrones. Él invitaba al análisis profundo, a la introspección. Cuando leamos un texto bíblico y queramos estudiar o enseñar, no nos llenemos de tanto contenido. Hagamos el suficiente. Entendemos el texto, lo definimos, podemos estudiar un poquito las raíces, el contexto en que se dijo, quién se lo dijo, y después cerramos nuestros ojos y nos quedamos aplicando lo que él le dijo a Josué. Medita en ese texto. Así es la instrucción que él le dio. Medita, toma este libro, no te apartes de él ni a izquierda ni a derecha, y de día y de noche medita en él. ¿Para qué? Para que lo podamos entender en la vida práctica, para que podamos encontrar muchas respuestas que han sido parte de la experiencia de toda nuestra vida. Es así de simple. ¿Por qué? Porque no podemos separar el mensaje de Cristo de nuestra realidad del día a día. Ese es uno de los problemas que tenemos, que dedicamos toda nuestra vida al contenido, a introducir más información y no a analizarnos, mirando el espejo retrovisor de nuestra vida. ¿Cuántas experiencias hemos tenido? ¿Cuántos momentos difíciles que ya olvidamos, que en su momento creíamos que íbamos a desmayar, a morir en una cirugía, en un desafío con un hijo, con una pérdida? Y creíamos que nos íbamos a derrumbar, pero logramos trascenderlo. Y ahí vimos la mano de Dios. Debemos evocar esos episodios. Porque hay una sensación de creer que hacia adelante no vamos a poder. Pero ¿por qué hemos podido hasta acá? Porque hasta aquí hemos llegado. Porque Él nos ha asistido con su presencia. Porque Él ha sido fiel a sus promesas. Porque su providencia siempre está con nosotros. Debemos entender que las promesas de Cristo están enfocadas para un reino que está en su dimensión, en la dimensión de lo eterno. Las promesas de Cristo, cuando lo leemos a profundidad, no están enfocadas a tener cosas materiales. Si nosotros estamos predicando el evangelio, diciéndole a las personas que son bendecidos porque tienen cosas materiales, entonces tenemos un problema y un gran desafío que no logramos sustentar. Si a una comunidad se le predica que por ser fiel a Dios es que Él los va a bendecir y les va a dar muchas cosas, entonces los que no crean en Cristo nos van a ganar, porque son más los que tienen las empresas, los que dirigen los países. Ellos no tienen temor de Cristo, o al menos el bíblico. Entonces estaríamos en una falacia, no es verdad.
El mensaje de Cristo es distinto. Es una solvencia interna del corazón, es una paz, es poder reconocernos y ver lo que Él nos ha dado. Y para concluir, parte de lo que veníamos desde el viernes sobre sus frutos los conoceréis. Es lo que vamos a concluir hoy. ¿Cómo nosotros tenemos los resultados que nosotros tenemos hoy? ¿A qué obedecen? ¿Verdad? Por sus frutos los conoceréis. Inicialmente, el Señor Jesús enfocó este mensaje a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque recordemos siempre el contexto. Ahí estaban los judíos, ahí estaban los fariseos que se habían autoadjudicado, eran vicarios, eran los meros, tenían el control, ¿verdad? Y él lo dice, vienen muy bonitos, vienen con mensajes muy adornados, pero realmente son lobos rapaces. ¡Wow! ¡Qué duro es el Señor con esto! Y dice, por los frutos los conoceréis. Y como lo empezamos así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿verdad? Y aquí hace una analogía que no necesariamente quiere decir que van a ser echados al infierno. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la oportunidad del bien hacer y no lo hacemos, pues perdimos la funcionalidad. Recordemos aquel verso para reforzar esto de la sal. Si la sal perdiere su principio activo, ¿qué razón tiene de ser la sal? Es porque todo tiene un sentido y tiene un propósito. Y es lo que el Señor Jesús nos está enseñando acá. Y mientras miraba un poco, organizando las ideas para este mensaje en la mañana, me acordaba lo que el Señor Jesús dijo. Dijo, el que tiene 2 prendas, dele a una al que no tiene. El que tiene abundancia, comparta con el que no tiene. Y entonces concluí algo, que yo no estoy cumpliendo eso. Yo no lo estoy haciendo. Que no estoy aplicando el primer mandamiento. Que no estoy aplicando el segundo mandamiento. No los estoy aplicando. Que es amar a Dios sobre todas las cosas, con mi pensamiento, con mi sentimiento y con mi comportamiento. Y 2, amar a mi prójimo. No lo estoy cumpliendo. Era a la conclusión que yo llegaba. ¿Por qué? Porque fueron instrucciones dadas por Él precisamente. Y tampoco lo estoy cumpliendo porque no me amo lo suficiente. Todos estos pensamientos llegaban a mi mente esta mañana y me preguntaba nuevamente, ¿por qué Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel sobre el alimento, sobre las cosas que podían o no comer? Es porque hay unas instrucciones en que nosotros sepamos incluso alimentarnos, en saber controlar nuestra ansiedad, nuestros miedos. La gran tarea es simplemente trascendernos a nosotros mismos y no hemos sido capaces. Claro, en una industria donde la comida rápida y donde Rappi y el domicilios.com y las comidas van y vienen, pues promover algo distinto, pues no va a ayudar mucho a la industria. Y nos preguntamos, ¿qué será saludable para nosotros? Llegaba a una conclusión, que a veces le oramos a Dios que nos dé una buena salud, pero con nuestras acciones lo estamos negando, con los hábitos alimenticios, como en mi caso a veces, el no dormir lo suficiente. Le pedimos a Dios que nos dé algo que nosotros realmente no estamos valorando. Le pedimos a Dios buenas familias, pero se las pedimos a Él, pero nosotros no estamos trabajando en ello. Le pedimos a Dios que nos ayude a ser espirituales, pero nosotros no estamos trabajando en ello. Por eso esta parte es tan importante. Por el fruto los conoceréis. Aplica para todas las áreas de la vida. Aplica para todas. Para mi vida espiritual, para mi vida
social, como hermano, como amigo. ¡Wow! Esta palabra cada vez me la pone más difícil porque me doy cuenta cuántos errores he cometido, cuántos desaciertos he cometido. Por eso la palabra dice que ante las canas te inclinarás. ¿Por qué? Porque a estas alturas de la vida ya nos damos cuenta. Antes éramos, pues obviamente, en la juventud, muchas ambiciones, muchas cosas. No quiere decir que no tengamos que ambicionar, porque la palabra ambición es neutral. Simplemente significa búsqueda de ascenso. Ayer lo compartía con alguien muy cercano. Necesitamos tener para dar. Necesitamos ambicionar, ya no para nosotros. Hay veces necesitamos quedarnos solos unos momentos. Ayer fue un día de esos para pensar. Y me preguntaba, Dios, ayúdanos a masificar este mensaje, a que los jóvenes aprendan a estar solos, desconectados, que aprendan a asombrarse de la genialidad de su propio cuerpo, de valorar que pueden ver, escuchar, sentir, que pueden respirar, que tienen un lugar donde vivir, una familia. Esa excesiva abundancia hace que, al no ser reconocida y valorada, y además agradecida, los deja como mendigos de un entorno social. Por eso el mensaje de Cristo es tan poderoso, es tan vigente, es tan real. Nosotros no podemos seguir predicando una religión enfocada en la prohibición y en el temor. No es una religión basada en el amor. Esta es hoy mi conclusión. Y es tan tremendo que cuando les decimos a las personas que ya no existen los agentes de temor, cuestionamos nosotros mismos y decimos, ¿y entonces qué razón tendría? ¿Qué diferencia tendría yo? No estoy pensando ni siquiera en que como una pareja de esposos no necesitan la reprimenda para seguir siendo fiel, sino por amor. Un mensaje cristiano basado en el miedo, en el temor y en la prohibición es una religión que siempre tendrá mendigos espirituales. Si se pudiera ser cristiano simplemente absteniéndose de hacer ciertas cosas, el cristianismo sería una religión más. Pero muchas veces pensamos como los judíos. Los judíos cometieron un error, y es que ellos creyeron que porque guardaban el sábado, diezmaban hasta de la menta y el enebro, porque hacían cosas, el hecho de hacer cosas los dejaba aprobados delante de Dios. Y no es por hacer cosas que somos aprobados delante de Dios, las cosas religiosas, es por la forma en que lo vivimos. Cuando se divorcia la vida tradicional de lo que se llamaría la religión, cuando se crean dos aspectos como el secular y el espiritual, tenemos dos vidas, dos identidades. Y nos cuesta trabajo autovigilarnos con códigos de ética donde nadie nos vigile, donde yo puedo sacar provecho de algo y como tengo el control y nadie me vigila, tener la capacidad de autorregularme con el temor de Dios es el gran desafío que nosotros tenemos. Es mentira que no hay una solución para este mundo. Es mentira que no nos han enseñado a ser esposos o padres. ¿Cuántos años llevamos escuchando este mensaje? De que centremos nuestra atención en nosotros y en nuestra familia. Pero aún seguimos escapando. Aún seguimos sacando grandes jornadas. Y ayer alguien me lo decía en la noche. Y le decía eso a mi esposa esta mañana. Vamos a sacar cada vez más tiempo. Claro, agradezco a Dios muchas cosas, pero creo que estaba recordando las frases de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el emperador más grande que ha existido, terminó convertido al Dios Altísimo, pero su hijo no.
¿Cómo les parece? Su hijo no. Su hijo en una borrachera sacó los utensilios que Nabucodonosor había capturado de Israel. Y empezó a tomar en las copas donde se oficiaban las ceremonias judías. Y dice que salió una mano y empezó a escribir en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa fuiste pesado y fuiste hallado falto. No llenaste el mínimo estándar para seguir conservando tu postura como rey. Tu reino es quitado y dado a los persas. Es algo muy similar a esto. Por sus frutos los conoceréis. Muchas veces queremos, como decía Salomón, cuidar otras viñas y descuidamos nuestras viñas, descuidamos nuestra propia, por una cantidad de circunstancias, temores, miedos, prejuicios. Pero este mensaje de Jesús es muy contundente. Por sus frutos los conoceréis. ¡Wow! Y esa palabra sería bueno que hoy nosotros, empezando por este servidor, bueno, yo ya llevo un ratico desde ayer pensando en esto y no he salido tan bien librado. No he salido tan bien librado. Pero quiero hoy acogerme a esa misericordia siempre de Dios para empezar de nuevo. Muchos hombres pensaron que encerrarse en un convento y hacer muchas cosas era la forma de poder cambiar, y no es así. Es muy fácil confundir la religión con las prácticas religiosas, son dos cosas totalmente distintas. Puede que uno haga todas las cosas que se le pide como cristiano, que uno las haga, pero todavía esté lejos de Dios. Estaba leyendo a MacArthur y él decía, los que están lejos de Dios no pueden necesariamente estar en las tabernas o en los prostíbulos, porque al menos cuando se vuelven a Dios, como el publicano, dicen, soy un miserable pecador, ten misericordia de mí. Y ya coloca como ejemplo, porque había uno que creía que estaba y le oró a Dios de esa manera. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro. No soy como los de allá que todavía no te han aceptado a ti. Sí, diezmo de todo, ayuno 2 veces a la semana, guardo la ley sagradamente, pero no estaba siendo de acuerdo a lo que Dios realmente quería y necesitaba. Qué bueno que hoy pudiésemos reflexionar, en mi caso personal y analizar, incluso conocerme, convertir nuestra vida en una pedagogía, en un entorno, conocernos cómo reaccionamos en el tipo de ansiedad que tenemos cuando queremos comer algo, que ya sabemos que comimos y queremos seguir comiendo algo, un dulce, porque es curioso que a veces cuando más satisfechos o llenos estamos, el cerebro todavía sigue dando instrucciones, sigue comiendo. Que nos aprendiéramos a conocer por qué tengo esa ansiedad, por qué tengo este miedo, por qué reacciono así ante esta circunstancia, por qué mis hábitos no son coherentes con mis deseos internos, por qué no dedico tiempo a mi familia, por qué pienso que algo sucederá por allá fantasmagóricamente, por qué creo que eso sucederá y no hago un alto para entender que realmente donde Dios quiere que trabaje es en mi vida espiritual, en la vida con mi prójimo y en mi vida personal, porque lo que salga de ahí, esos frutos, descubrirán mi carácter como hijo de Dios. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Recordemos que siempre, cada día es una oportunidad para empezar. El pasado es historia. El futuro no ha llegado. Y hoy este obsequio, por eso lo llaman presente, porque es un regalo de Dios y podemos empezar de nuevo. Bendiciones para todos.